hay más hombres que presentan licencia médica por haberse luxado en un partido de fútbol que mujeres por cuidados. Ser mamá con un hijo menor de 2 años es un impedimento para pasar cualquier tipo de entrevista laboral. El acoso laboral, después de que las mujeres vuelven de su postnatal, se ve mucho en el tema de las funciones. O a mí me quitan mis funciones y dejan a quien hace mi reemplazo, o me llenan de funciones que ni siquiera son de mi perfil de cargo. Leyes como el teletrabajo supuestamente venían a cambiarlo todo, pero no están cambiando mucho porque siempre queda a discreción del empleador. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Común y Valiente. Mi nombre es María José Purches y en este espacio compartiremos historias de gente como tú, como yo, que se han caído, se han levantado y lo más importante, han aprendido a vivir su propia definición del éxito. En este episodio conocimos a Nicole Ortiz, la mamá abogada, una mujer que ha dedicado su carrera los últimos años a inspirar a mujeres y a ayudarlas a hacer valer sus derechos. Dicho esto, conozcamos a Nicole. ¿Cómo prefieres que te digan? Nicole, mamá abogada, porque hoy día toda la gente que tiene Instagram, en general las llaman por su nombre en Instagram. ¿A ti cómo prefieres que te digan? Nicole. Ah, ya, Nicole, o algunas me dicen mamita ahogada. Ahogada, no abogada. Buenísimo. Nicole, bienvenida a este podcast, a este espacio talquino regional, donde vamos a estar conociendo historias de mujeres, de hombres que han hecho caminos de valentía, en el fondo, que han sabido levantarse de momentos difíciles, pero que hoy día son tremendamente inspiradores. Y yo me siento súper honrada de que tú estés en este podcast, porque no sabía que eras de acá de Talca, no sabía tampoco el tiempo que llevabas trabajando esta cuenta. Quisiera saber un poco de eso, ¿cómo nace Mamá Abogada? Oye, muchos no saben que soy de Talca, sí, oriunda de Talca, nací y criada acá en Talca. La gente por lo general piensa que soy de Santiago, porque mayoritariamente las cuentas están centralizadas en Santiago. Bueno, la cuenta nace en el año 2019, pues que tengo a mi segunda hija. La tuve en mayo y en junio, la verdad, ya estaba muy aburrida en la casa. Y comencé a scrollear en Instagram, ver páginas y veía mucho de el papá doctor, el ginecólogo, la ginecóloga, mamá odontopediatra. O sea, había de todo, menos cuentas de abogados que de verdad contaran y hablaran sobre el derecho. Mayoritariamente, sin juzgar a ninguno de los colegas, vendían sus servicios. Entonces, como vendían sus servicios, claro, te podían decir, oye, estos son los pasos de una mediación, o esto tienes que hacer en caso de que si te despiden, pero llámanos. Claro. Entonces, no había nadie que explicara los derechos en ese periodo. Hablamos antes de pandemia, antes del estallido social, y comencé poco a poco haciendo posts muy horribles. Hoy día yo los veo y digo, de verdad, salían hasta el logotipo de la página, plataforma. Sí, de la plataforma. En ese tiempo como que ni siquiera yo conocía Canva, nada. Y ahí poco a poco fui conectando con mujeres. Mi cuenta específicamente es para mujeres, madres y trabajadoras. Oye, pero fuiste súper visionaria, porque estamos hablando de un año en el que todavía no se hablaba mucho de marca personal. Hoy día ya es común que los profesionales comiencen a divulgar sus conocimientos, pero también como con una orientación muy de servicio, no tanto de venta. Pero en el 2019 todo esto está en pañales y tú lo comenzaste a hacer. ¿Te nació autodidacta? ¿Lo viste en alguna parte? No, totalmente autodidacta. O sea, yo vi las cuentas como de profesionales que eran de otras áreas y dije, pero ¿por qué no un abogado? ¿Por qué no una mamá abogada? Si yo también soy mamá y soy abogada, podemos unir las dos cosas. Entonces, claro, comencé un poco a hablar de lo que era mamá, de lo que es ser mamá y hablar de leyes. Y de a poco, claro, esto que es una marca personal se transformó hoy día en mi empresa. Yo tengo un estudio jurídico, tengo más de 7 abogadas que trabajan conmigo. Entonces, fuimos creciendo poco a poco y la gente también va confiando. Yo a la primera todo lo atendía gratis. Y entonces me escribían y yo como a las 3 de la mañana, porque era la hora que le daba pecho a mi hija, y ahí respondía. Todo yo respondía gratis, pues yo además tenía mi trabajo, entonces después iba a volver a mi trabajo y en ese periodo estaba en la casa no disfrutando de licencia porque tampoco sabía, o sea, desde ahí también nace Mamá Abogada y lo que yo veo hoy en día, el desconocimiento de muchos derechos que no por ser tu abogado vas a saber todo lo que es la ley. Entonces, a mí me pasó que yo no tuve pago de licencias maternales porque no sabía que podía tener, por ejemplo, pago de licencias maternales.
Y bueno, ahí entre como hablando, conocí también a una agrupación de mujeres, que es la Mona Morales, que ella hace la primera academia de abogadas digitales. Ya. Y eso lo hace en el año 2021. O sea, imagínate, ya llevamos 2021 por ahí. Ya yo llevaba 2 años casi con la cuenta. Y empezamos como a aprender poco a poco de cómo funcionaban las redes, el buyer persona, todo lo que tiene que ver con marketing digital y todo el cuento. Entonces, algo que crece como muy en la casa, en una cama, después sí se va profesionalizando. Oye, pero esto nace con el nacimiento de tu segunda hija y también en medio de tu proceso también laboral, me imagino que ya lleváis un tiempo trabajando como abogada. ¿Se te hizo difícil compatibilizar ambos roles, el de ser abogada, que me imagino que igual es una carrera súper demandante de tiempo, de horarios de pronto, y luego ya con un segundo hijo, ya con uno me imagino que debe haber sido desafiante, pero con dos, ¿fue así? Sí, fue complejo. Yo con mi primer hijo no tuve, o sea, tuve un permiso por parte de mi jefatura, porque era un programa municipal. Y trabajaba en horario y mi jefa, siempre le voy a agradecer a la María Paz, me dio un mes para que yo pudiera estar y me lo pagaron. Ya. O sea, de verdad como que uno puede decir, oye, ya, pero no es nada. O sea, de verdad no tenía ella la obligación porque simplemente me podía terminar y decir, cambiamos a la abogada del programa y chao, que es lo que suele pasar mucho. Y con la segunda dije, trabajaba también en el servicio público, trabajaba también pero en un servicio ministerial. Y ahí me dijeron tampoco, o sea, como que tenéis el permiso, pero nosotros no te pagamos las licencias. Y yo tampoco sabía cómo se pagaban las licencias, entonces me quedé en la casa. Y ahí sí fue complejo porque uno es independiente, yo trabajo de los 16 años. Y era como mirar para el lado y decirle, me pasáis plata para esto, me pasáis plata para esto otro. Fue súper complejo y creo que es muy complejo para muchas mujeres que nos enfrentamos a la maternidad y al dejar de percibir los ingresos que tenemos de manera recurrente, seas abogada, trabajes en un supermercado, donde trabajes, ¿cachai? El tener tu ingreso y poder compatibilizarlo con las labores de mamá y tener que dejar de ganar o dejar de percibir algo por criar es un tema muy, muy complejo. ¿Y en qué momento empezaste a darte cuenta que a lo mejor el camino digital podía darte esta posibilidad de criar de una forma más libre, quizás más presente y al mismo tiempo sentirte realizada profesionalmente? Mira, yo siempre lo miré como un hobby. Lo encontraba súper entretenido, me Mucha gustaba. gente le pasó eso. Sí, me gustaba hacerlo. Hasta que, bueno, en esta academia que te cuento, Mona nos dice, oye, pero ¿por qué los abogados no cobramos la consulta? Ya. Si tú vas al médico y te cobran la consulta, tú vas al psicólogo y te cobran la consulta, ¿por qué nosotros como abogados nunca, muy poco te digo 2020, hasta el 2021, muy pocos abogados cobraban una consulta? Tú ingresabas a la oficina, los que alcanzamos en ese tiempo a tener oficina física, y llegaba una persona y tú la atendías y después esa persona se iba, así como que ir rogando porque la pude convencer o la hice firmar el contrato así como de manera inmediata para entregar los servicios. Y pues cobremos la consulta, porque es verdad, son 30 minutos de mi tiempo, 40 minutos, 1 hora de mi tiempo, que en verdad también valen. Obvio. Y desde ahí también comienza un cambio cuando yo hago ya no hay consulta gratuita y ahora se paga con la consulta, pero claro, nos vamos a reunir uno a uno a través de Zoom, yo te voy a dar todo esto, es como si fueras al médico. Claro. Es como si Y al final yo creo que también se generó todo un cambio de paradigma a propósito de ustedes, los profesionales de áreas no convencionales que hacían estas asesorías, y que comenzaron ya a cobrar por su tiempo, por su servicio y dieron paso a que otros profesionales, donde ahí también yo me incluyo como periodista de repente haciendo asesorías de comunicación que no se hacían hasta hace un tiempo. Y hay un dato con el que me encontré reporteándote, como conociendo un poco tu historia, me metí a Encuadrado y hay más de 900 evaluaciones de tu servicio y casi todas con 5 estrellas. Yo creo que ni siquiera el mejor doctor tiene esa evaluación. ¿Cómo te tomáis eso igual? Yo feliz.
Yo feliz, yo entrego, nunca hago o sea, siempre, uno dice son 30 minutos ahí la asesoría, pero yo mayoritariamente siempre me atraso, siempre me atraso. Entonces tengo como un espacio de tiempo para que comience la otra, y cuando me atraso con la otra le digo, perdóname, es que tenía que cerrar, yo no podía dejarla que se fuera con estas dudas. Y uno no soy, o sea, yo tengo clientas hoy día que les llevo asesorando un montón de tiempo y es como ellas siempre me dicen, yo después les doy como el número y ya, o sea, como que ya llevamos 5 asesorías y como que escríbeme el número si tenía Ya alguna somos duda. amigas. Somos amigas, no, Nicole, este es tu tiempo y si yo pago por ir al psiquiatra, si yo pago por ir al psicólogo, si yo pago por ir al médico, ellos no me dicen yo soy tu amiga, si me hacen sesiones no me dicen yo soy amiga, es tu trabajo. Y tu trabajo importa porque tú con esto crías a tu hijo. Y ellas mismas me dan esa retroalimentación. Y además que yo doy como la vida, o sea, yo no soy de esas personas que sea como seria, como el típico perfil de abogado que tú te esperás y como, yo esto es así, no, no, ¿cachai? O sea, es como, somos dos mamás, O somos... exceso de tecnicismo también, que es un área tan técnica. Uno cuando habla con el abogado es como habláis con un abogado, Claro, realmente. esto prescribió, precluyó Claro. tu derecho y es como, no, Nicole, no entiendo nada. No, yo lo hablo súper así como en claro, trato de que queden, mira, hace poquito te dije que venía como de una asesoría que era como urgente en la mañana y es como, de verdad, estaba el marido y estaba ella. Me decía, de verdad me quedó claro, pero déjame hacer un resumen de lo que yo entiendo. Yo le decía, ya, vamos, dale, tranquilo. Ya. Ya. Y como que solo me decía, sí, 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 así era. Ya. Y yo le decía, sí, estamos súper bien, dale, vamos re bien con esto. ¿Cachai? Entonces, esas cosas son las que siempre me dejan como en el feedback a través de las evaluaciones, de como muy empática, agradable, como que me doy el tiempo. Es que de verdad me doy el tiempo. Es algo que a mí me gustaría que hiciera un profesional conmigo y yo trato de darle a la persona que contrata una asesoría esa misma forma en que a mí me gustaría que me tratase. Y ahí hay un temón, porque estuve leyendo también en algunos artículos donde hablan de ti, que no sé si aún lo haces, pero salía que también tenías horas para la noche, como en horario nocturno. Y eso me llamó mucho la atención porque yo creo que todas las que somos mamás sabemos que ese espacio, ese pequeño espacio sagrado donde los niños ya se quedaron dormidos, es el espacio donde uno es más productiva, donde te pones al día con las cosas que no pudiste hacer en el día, por pega, por crianza, etc. Y hoy día son súper pocos los profesionales que se abren a trabajar en ese espacio. Yo cuando comencé hace muy poco a hacer asesorías también, la mayoría de mis clientas y de mis alumnas son mujeres y me dicen, ¿pero puedes después de las 9 de la noche? Sí, obvio que sí, porque también me acomoda a mí, pero efectivamente ellas no tienen otro horario. ¿Qué puedes decir al respecto de eso, de pronto de que otras profesionales se abran también a esta flexibilidad en torno a potenciales clientes mamás? Es que es un mundo, o sea, mi foco es mujeres madres trabajadoras y yo soy una mujer madre trabajadora. Entonces, si puedo generar 2 instancias de poder atender en la noche, lo voy a hacer. Y las otras personas también debiesen, si al fin de cuentas, claro, a lo mejor si lo miramos desde de un concepto más de afuera, es cliente. Obvio. Es cliente. Entonces, vamos buscando otras alternativas. Yo, por ejemplo, tengo asesorías por WhatsApp. ¿Cachai? O sea, yo atiendo a gente por audios de WhatsApp porque no tengo más horas disponibles. Por ejemplo, ya esta semana la tengo llena en asesoría. Tiene que ser desde el próximo martes y la verdad, si necesitáis algo urgente, ¿cómo lo hago para encontrarte? Audios de WhatsApp. Entonces, depende todo cómo nosotros vamos viendo el esquema donde vamos trabajando. Y claro, son muchas mujeres y algunos papás también. Yo, la verdad, mi cuenta va enfocada en mujeres y madres, pero te diría la cantidad de hombres que atiendo es increíble. ¿Por qué? Porque vienen de su misma mujer que le dicen, oye, ¿sabes qué? Esta abogada a mí me da confianza y además te puede también atender después de la pega. Y desde ahí vamos abriendo otros focos de atención. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí me falta tiempo. Sí, me imagino. A mí me falta tiempo. Yo sería feliz. A veces me dicen, pero es que Nicole no tenía a las 5 de la tarde. Es que cuando yo tomo la decisión de no trabajar más de manera subordinada, es porque quiero también estar más tiempo con mis hijos y el horario en que yo trabajo es el horario en que mis hijos están en el colegio.
Oye, y respecto a las labores de cuidado de las mujeres, que siento que está muy relacionado a lo que estamos hablando, que en la mayoría tenemos más disponibilidad en horario nocturno. Hace poquito estaba viendo un estudio que salió de Comunidad Mujer con el Ministerio de Hacienda, donde hablaban y revelaban cuántas horas se dedica a las labores de cuidado en hombres versus mujeres. Y salía de que las mujeres en general dedican 5 horas a las labores de cuidado versus los hombres, que es cerca de 3, creo que era como 2, algo. Ahí, eso, ¿cómo lo has visto tú también? Como la poca disponibilidad de tiempo que tienen las mujeres como para hacerse cargo de sus temas. Es complejo, es complejo. Creo que además nosotras como mamá estamos con el estigma de soy mamá y después soy mujer. Entonces, desde ahí también es complejo porque la línea es súper delgada. Soy mamá, mis opciones, mis prioridades han cambiado, pero no por eso tengo que dejar de ser mujer. Y aunque suena muy bonito, es muy difícil ponerlo en práctica. Porque primero tenemos que ver el tema de la red de apoyo. Mayoritariamente las mujeres somos las que nos hacemos cargo porque no tenemos una red de apoyo. Los hombres, por lo general, tenemos una gran mayoría que desertan de la paternidad y los otros que están trabajando también en una jornada completa. Entonces, tercerizamos el cuidado. Y ahí viene un punto del cual no se habla mucho, porque hoy en día, con el ingreso que se mantiene, el poder buscar a alguien que cuida a tus hijos, a veces es cambiar plata por plata. Porque estoy ganando un ingreso promedio, hoy día nosotros tenemos como ingreso promedio 800,000 pesos en trabajadores del sector privado o sobre 1 millón en trabajadores del sector público, pero tienes que pagar el ingreso mínimo, que claro, son 520,000 pesos, pero más los aportes patronales y etcétera. Al final terminamos pagando 600,000 pesos y si lo miramos bien, o sea, voy a trabajar por 100,000 pesos. Claro. Y ahí viene esa de, ay, pero si las mujeres hoy día se quedan en la casa, que bueno, como que debiese ser como antes, donde la mamá no trabajaba. ¿Por qué le ponemos ese impedimento a la mujer? ¿Por qué la mujer no se puede desarrollar profesionalmente? Y entonces ahí es donde uno trata de buscar más alternativas de conciliación. ¿Cuáles son esas? El teletrabajo es una alternativa de conciliación que la puede tomar tanto padre como madre. La posibilidad de que los padres también tengan el derecho a la sala cuna, que hoy día es un proyecto de ley que también está en tramitación, porque hoy día la mujer entra con una mochila al sistema laboral. Y esa mochila es, esta mujer puede ser mamá. Claro. Y entonces, si yo tengo una mamá versus un hombre que va a ser papá, pero al final no se va a dedicar al cuidado, no va a tener licencia maternal de partida. Entonces, voy a tenerlo acá, pero la verdad no nos vamos más allá. Hay un estudio, no me acuerdo la fecha, que hay más hombres que presentan licencia médica por haberse luxado en un partido de fútbol que mujeres por cuidados. ¿Cachai? Entonces, ahí yo creo que nos falta mucho en avanzar, sobre todo viendo el derecho comparado. En el derecho comparado tenemos hoy día se está dando mucho el tema del currículum ciego. Yo no sé si es mujer o hombre, solo veo sus capacidades. Y ahí tal vez también podríamos dar un avance, pero también estos derechos de corresponsabilidad, estos derechos de que al hombre y la mujer vamos con la misma carga. Presentémonos igual, pero no, la carga sigue. No es así. Sí, y de hecho, yo hace poquito estaba leyendo un libro que se llama Mamá desobediente, que habla un poco de la ambivalencia de la maternidad y toca mucho ese tema que tú estás diciendo recién, que es como cuando uno es mamá te encontráis con dos caminos. Primero es como de la mamá, solo mamá, que queda invisibilizada a nivel laboral y que se siente muy poco realizada a nivel profesional, pero se dedica 100% a la maternidad. Y por otro lado está aquella que es mamá y trabajadora y que se le tilda como de esta superwoman que puede con todo y que está tremendamente exigida y que tiene una vida que es poco saludable porque está muy estresada diariamente tratando de conciliar su vida familiar con su vida profesional. Yo creo que muchas hemos estado más en este mundo, digamos, en el segundo, porque intentamos sentirnos profesionales y intentamos también ser buenas mamás. El problema es que los trabajos muchas veces no nos permiten tener una vida equilibrada, porque los horarios de los colegios muchas veces no son compatibles con los de los trabajos.
¿Cómo lo ves tú también con eso? Hoy día tenemos una ley de conciliación trabajo-familia que nos da esta posibilidad del teletrabajo, pero lo conversábamos fuera de cámara que muchas veces las empresas no lo comunican y entonces las trabajadoras ni siquiera se enteran de que tienen para acceder a este beneficio. Es un tema, ese libro muy bueno de la Esther Rivas, ¿sí? A mí me tocó entrevistarla, es una española, en España tienen una pelea tremenda por el tema de conciliación, de hecho tienen una agrupación muy buena que yo cuido. Sí, yo cuido. Y tratan de visibilizar toda esta problemática. Y hoy día tenemos estas leyes. Efectivamente, tenemos leyes, pero las leyes siempre vienen con su qué, con su pero, con su letra chica. Leyes como el teletrabajo supuestamente venían a cambiarlo todo, pero no están cambiando mucho porque siempre queda a discreción del empleador. Porque no vienen con un mínimo, no vienen con un máximo. El empleador debe darte teletrabajo, pero tú lo tienes que pedir. El empleador debe ofrecerlo si tus funciones son compatibles, pero te cambia las funciones. Sí. El empleador puede darte la opción de teletrabajo o un sistema híbrido, pero no hay un mínimo, no hay un máximo. Entonces, siempre nos vamos encontrando con estos peros en el camino. ¿Cómo se dice? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, es desigual el camino. Lamentablemente es desigual el camino. Romantizamos mucho la maternidad. Las redes sociales también tienen ese pero de que creo que han llevado mucho a romantizar la maternidad. La casa muy aesthetic, que puedo estar con mi hijo, que puedo darle de comer todo el día. Entonces la mujer que trabaja, obviamente que se siente pésimo porque no puedo estar con mi hijo. Entonces, hace poco yo veía un video de que en Estados Unidos había salido una publicación de que las madres que trabajaban, los hijos tenían mejor independencia, mejor esto. Pero ¿y entonces qué pasa con las mamás que no trabajan? Sí. ¿Y por qué siempre tenemos que juzgar todo y castigar? Todo es tan culposo en la maternidad. ¿Cierto? Sí. O sea, nace una mamá y nace la culpa. Sí. Entonces, desde ese punto, yo creo que también tenemos que ir liberándonos un poco de lo que vemos, lo que consumimos en redes, de cómo me instruyo, de qué es lo que quiero lograr, porque hoy día entrar a redes sociales es ver tanto. Y de hecho veía un post de una chica, pero no es chilena, creo que es española, que decía, hice una encuesta en mis redes sociales para saber cómo estaban las casas de las mamás. Y mayoritariamente las casas estaban desordenadas. Sí. Pero si nosotros entramos a redes, todas las casas están ordenadas. Y comienzo con el complejo. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo podría hacer esto? Uy, pero ¿por qué no? Y empieza el complejo. Y entonces ya nos estamos culpando porque no estamos dando el 100%, según muchos, en el trabajo. Porque al fin de cuentas nos piden trabajar como si no fuéramos mamá. Y maternar como si no fuéramos trabajadoras. ¿Y cómo te golpea a ti, Nicole, en tu vida personal? Porque hoy día tú tienes tu propia empresa y que está ligada más bien al mundo online, que es tremendamente cómodo para las que somos mamás porque, bueno, es demandante también, me imagino, pero es cómodo porque podemos trabajar en la casa, podemos flexibilizar de repente los horarios de las asesorías. ¿Cómo a ti te ha ayudado también ese camino? Pensando en alguna mamá que en este momento pueda estar ahí dudosa, que tiene a lo mejor un potencial conocimiento que pueda transformar en asesorías, en un negocio digital. ¿Tú lo recomiendas? ¿A ti te cambió la vida después de que empezaste a trabajar de esta manera? Totalmente, totalmente. Yo siempre les digo, si tienes la posibilidad de hacer algo digital, hazlo. Hazlo, busca. Yo de hecho tengo amigas que, bueno, no son mamás, pero amigas matronas, agrónomas. Yo le digo, chiquillas, pero yo a mi amiga agrónoma le digo, me encantan a mí las redes españolas porque las encuentro un boom. Sí, me encantan. Hay una chica que le encanta el vino y habla sobre vino. ¿Y por qué no haces eso? Si a ti te gusta el vino. Oye, pero ahí yo quiero preguntarte algo a ti que tenés más años de experiencia, porque personalmente yo creo que cualquiera podría tener un negocio digital. Y ahí creo que la brecha está netamente en un aspecto comunicacional, en que te atrevas, en que le pierdas el miedo a la cámara, y eso es un poco lo que yo hoy día estoy trabajando con mis redes sociales, es como enseñarte este arte del storytelling que está como muy, muy viral y que está siendo como muy eficiente para también crear contenido y crecer, pero también esto de perderle el miedo a la cámara, de lanzarte, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a reír de ti? ¿Y qué te importa lo que se ríen de ti al final? Pero ¿tú lo recomiendas realmente? ¿Crees que cualquier persona profesional que tenga un conocimiento, una experiencia acerca de un tema específico, debiese lanzarse? Todos.
Hoy día el mundo, hay una frase, si no estás en Google, nadie te conoce. O sea, las redes hoy en día, la gente navega, la gente busca médicos por Instagram. Sí, sí. La gente busca abogados por Google. Entonces, estar en redes es algo muy importante. Cosas tan que hacemos todo. Si yo voy a buscar un pediatra, busco evaluaciones del pediatra, busco los comentarios del pediatra. Lo mismo pasa con fonoaudiólogos, terapeutas. Busco quién es para saber si me va a inspirar un poco de confianza. Y creo que muy pocas personas no lo hacen. Hay muy pocas personas que le han dicho como no a estar en redes sociales. En cuanto a tener una cuenta. O sea, porque ya estás en redes sociales si tienes Facebook, si tienes un TikTok, si tienes un Instagram, ya estás en redes sociales. Ahora, ¿puedo monetizar con lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no? Sí. Y ahí, ¿cuál es el camino? ¿Cómo fue tu camino para poder empezar a monetizar esto de las asesorías? Porque me dijiste que hubo ahí una agrupación que empezó a despertar este bichito. Oye, si bien ya, ok, no somos médicos, pero tenemos un conocimiento, nuestro conocimiento tiene un valor. ¿Cómo empieza ya a monetizarse y a crear esta estrategia ya más de negocio? Hay que estudiar. Yeah. Hay que estudiar. O sea, yo estuve, hasta hoy día siempre trato de pertenecer a la Academia de Abogada Digital, ya van en la 8ª versión, y siempre la Mona, que es la coach de ahí, que es abogada. Y es coach. Bacán. ¿Cachai? Ella ya no ejerce como abogada, ella es coach de abogados. Entonces, siempre hay algo. Y también te está enseñando. Fui parte de fundadora, también estuve en un periodo en fundadora. Compré los cursos de la Vilma Núñez, que el ícono, o sea, conocer a Vilma es uno de los primeros. Estuve con la Nati Vidal haciendo clases de storytelling. Entonces, siempre estoy suscrita a una plataforma que es el Click Social, que es de la Mamá Sin Caos. Sí. Entonces, siempre tenemos que estar ahí. Hago todos los diplomados que me mandan el Banco Santander, por ejemplo. Sí, que son gratuitos. Un montón de cursos gratuitos. Yo estoy haciendo ahora el de marketing. Por mi universidad estoy haciendo ahora uno de litigación con una española. Entonces, todo eso, yo aprovecho todas las oportunidades. ¿Y ese es el camino, crees tú, Nicole? Empezar a estudiar en el fondo tu nicho, tu potencial negocio y empezar a buscar aquellas áreas a lo mejor en las que estáis más débil. Digamos, el marketing generalmente es algo que las áreas profesionales no conocen mucho, porque las escuelas de la universidad, no sé, en Derecho me imagino que a ti nunca te enseñaron marketing, no cachabas nada. Nada, uno en verdad no conoce en sí cómo se trabaja en redes sociales. En las carreras no está ese ramo. Entonces, desde ahí yo siempre digo, una cosa es tener like, una cosa es tener seguidores, pero lo otro es tener ventas. Sí. Yo, en realidad, tú me decís, tengo 179,000 seguidores y tengo ventas todos los días. ¿Cachai? Puede un post, y es algo que tú tienes que aprender también a trabajar con esto, porque un post puede tener 20 me gusta. Yo en una cuenta de 170,000 seguidores tengo posts que tienen 20 me gustas, pero me arrojaron 10 ventas. Claro. Y un post que tienes 10,000, 20,000, 30,000 likes y no me arrojó ninguna venta. Claro. ¿Cachai? Entonces, es conocer en dónde estás, conocer, si tú no conoces, te vas a dejar llevar solo por el número de visualizaciones y el número de likes. Entonces, hay que aprender un poquito de lo que hay detrás. De hecho, nosotras ahora con unas colegas lanzamos un estudio, como ¿Una academia? Sí, una academia de capacitación a abogados. Vamos a capacitar a abogados, yo en el área online, todo este tema de redes sociales, pero para abogados. Y de litigación. Buenísimo. Porque son las dos cosas que no te enseñan en la universidad y hoy día tienes que saber litigar y saber manejar redes sociales. Oye, ¿qué se gana al trabajar en las redes sociales siendo mamá? Porque ahí también yo siento, cuando hablábamos de la ambivalencia de la maternidad, esta mujer que es solo mamá y esta mujer que de alguna manera se revienta trabajando, tratando de compatibilizar la maternidad con su trabajo en horarios que son poco compatibles, viéndole la cara al jefe cada vez que tu hijo está enfermo y tenés que pedir permiso. Hoy día, en esta era digital, nace un tercer camino, que es la mamá que tiene un negocio digital y que puede trabajar en la casa y flexibilizar su maternidad. ¿Qué tan cómodo es? ¿Qué tan cómodo ha sido para ti? Para mí ha sido súper cómodo. Para mí ha sido bastante cómodo porque puedo manejar mis horarios.
pero que sea cómodo no quiere decir que no sea muy esforzado. Ya. Porque cuando uno trabaja dependiente, claro, nosotros no podemos fallar porque nos pueden despedir, porque nos van a descontar, pero me olvido de mi trabajo después de las 5 de la tarde. Cuando tú eres independiente no te olvidas nunca de tu trabajo. Te estás bañando y estás pensando en lo que tienes que hacer. Estás en la noche terminando de contestar mensajes. Estás todo el día en una función 24/7. Y ahí es donde hay que comenzar a poner los límites. A mí me costó un montón porque yo estaba el fin de semana tratando de responder porque en la semana estoy atendiendo, entonces no me queda tiempo para poder hacer las dos cosas. Pero también es que lo que yo estoy entregando, yo veo a mis hijos y si el fin de semana es el momento en que estamos, el celular se guarda el fin de semana. Y esas cosas hay que ir viéndolo. Y también hoy día las mamás que están emprendiendo, hay un tema que poco se habla, pero es la exposición también de los niños en redes sociales. Sí. Hoy día tenemos mucha exposición de niños en redes sociales. Yo, la verdad, trato de exponer a mi hijo lo menos posible y cada vez que los voy a exponer le pregunto al papá. Yeah. Nosotros somos pareja, pero también les pregunto a ellos, ¿ustedes quieren hacer este video igual conmigo? Son más grandes, o sea, en el fondo pueden también opinar. Claro, tienen 6 y 8 años. Sí. O sea, si yo te digo, cuando los niños eran más chicos, y claramente yo hacía más publicidad con los niños, porque tampoco estaba pensando tanto en lo que hay hoy día y las redes gigantes de pedofilia que existen. Sí. Y si tú ves los comentarios, a veces ves un niñito, una niñita, y los comentarios de hombres que... O sea, es terrorífico. Y en ese tiempo, o sea, yo te diría, todo lo que me mandaron de regalo, los contratos que cerré, mucha plata, pero ¿a costa de qué? De que mis hijos estén expuestos. Yo a mis hijos no los expongo a menos que yo esté en el mismo video. Claro, obvio. ¿Cachai? O sea, si nosotros, el papá, yo estoy en el mismo video, voy a ir con mi hijo. Y me dice, ¿pero puedes venir con tu hijo? Sí, pero no hay tomas de mis hijos solos. Tienen que estar conmigo. Y es una buenísima recomendación. Quería llevarte a temas más bien del crecimiento de la cuenta de Mamá Abogada, porque conversábamos que queda muy en evidencia de que fuiste de las primeras cuentas de Mamá Abogada porque el nombre ya lo ocupaste. O sea, Mamá Abogada eres solo tú. Ya las demás cuentas tuvieron que buscar sinónimos de cuenta. Mamá Jurídica, que existe también. Mamá Legal, me imagino que son todas amigas, ¿o no? Sí, no, son todas la Ale, la Pau, son todas un 7. Yo las conozco, nos ha tocado trabajar, de hecho, juntas. Yo siempre creo que nosotras tenemos que hacer comunidad. Obvio. Y nos tocó trabajar mucho en el tema del postnatal de emergencia. Sí. Y ahí, claro, y uno de repente igual, bueno, yo no, las chicas son de Santiago, yo no soy de Santiago. Cuando voy a los eventos, uno de repente las puede encontrar ahí o a veces haciendo live en conjunto, porque al final si crece una, crecemos todas. Absolutamente. Y ahí por eso te quería llevar a la pandemia, porque entiendo, tu cuenta nació en 2019, en un momento en el que todavía no existían todas estas cuentas de marca personal. Pero ya en la pandemia todas estas cuentas de abogadas comienzan a crecer mucho. Yo las consumía porque también estaba maternando en esa época y nace todo esto del postnatal de emergencia y de todos estos derechos laborales también que comenzaron a incorporarse. ¿Y cuánta demanda de consultas te empezaron a llegar? ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que podría haber sido así como una avalancha. Fue una avalancha que, imagínate, yo recuerdo que hice, de hecho, mi YouTube parte con un video explicando esta ley. Eran tantas las consultas que no sabía de qué forma entregarle a todo el mundo la información, que hice un en vivo, un taller gratuito sobre la ley, y después cuando me preguntaban por DM, yo enviaba ese link y aún así la gente quería asesoría. Entonces decía, ¿qué hago? Y tú sentías que en el video estaba todo respondido. Yo decía, aquí chiquilla, pero léalo. Yo en ese tiempo no tenía nadie que me llevara a las redes, o sea, estábamos en 2020. Yo, 2020-2021, veníamos recién empezando, trabajaba solo con una colega, que de hecho le dije, o sea, Andreita, ¿puedes venir a trabajar conmigo? Porque a mí no me da para poder contestarle a todo el mundo. Y claro, empezamos y de ahí también nosotras fuimos creciendo, pues. De ahí claro. Mamá Abogada no solo es el Instagram, sino que se transforma en el estudio jurídico, donde estoy con 7 abogadas más, que toman las asesorías, pero claro, aunque tú entregues todo el material gratuito, que mi cuenta es, si tú entras al FIT, o sea, yo a veces le digo, chiquilla, pero no necesitas asesoría para esto, si esto está respondido en este video. Sí. No, es que yo tengo una pregunta y yo quiero tomar la sesión. Ya, dale, esta es la sesión.
Pero hay un crecimiento boom. Nosotros hicimos, de hecho con la Pau, hicimos un montón de live junto con la Marcela Zapata, un montón de live hablando del tema del postnatal de emergencia, pero aún así era tanta, y había mucha ignorancia por parte de los empleadores también. De recursos humanos, de cómo se tramitaban estos permisos, porque no eran una licencia, si eran extensiones al parental, entonces eran automáticas. Sí. Y había que hacer todo el detalle, y también me tocó mucho capacitar a empresas, capacitar a recursos humanos, y no me quedaba nada mejor que hacer grupos. Sí. Se va a hacer este taller, así como que vengan a bajo costo y todo, y al fin de cuentas es algo que también trato de hacerlo hasta el día de hoy. ¿Ya? Oye, y después ya me imagino que ya pasa la pandemia y empiezan a nacer estas otras leyes. En este gobierno particularmente hemos tenido hartos cambios en beneficio a las mujeres. La ley de conciliación trabajo-familia, pero también la ley Carín, que me imagino que también te ha tenido muy exigida de asesorías. ¿Cómo se ha dado esto de la ley Carín y cuáles son los casos que hoy día te llegan principalmente? Porque se ha dicho mucho que al final la ley Carín es muy interpretativa, que lo que a ti te parece abuso o acoso quizás para otro no. ¿Cómo se aplica eso? La ley Carín era o es una gran idea, una gran normativa a la cual le faltan un montón de recursos. Porque hoy día de verdad tenemos un retraso de más de 60 días en las inspecciones del trabajo para que vayan a fiscalizar. Una persona que está siendo acosada, yo tengo muchos casos de acoso laboral, y el acoso laboral es algo que es muy difícil comprobar. Porque cambiamos a que no tiene que ser... el acoso laboral ya existía, de partida. Nosotros ya lo teníamos, lo estaba tipificado. La ley Carín lo que viene es a hablar un poco más y a desarrollar un poco más esta temática. Entonces, de una conducta, claro, te dicen una conducta, pero, oye, llega una capacitación de alguna mutualidad del hecho de la inspección y dice, tienen que ser más de 3 conductas. ¿Cachai? Entonces, tenemos profesionales que no conocen la normativa. Tenemos, lamentablemente, un retraso gigante y mayoritariamente conclusiones que señalan que no hay acoso laboral. Entonces, ¿dónde queda la certeza jurídica, la certeza y que esa persona pueda creer de que en su caso sí va a corresponder, si alguien me va a decir y me va a ayudar en este proceso? Y por eso la gente dejó de creer. ¿Y qué le dirías entonces a esa gente que ha dejado de creer en la posibilidad de denunciar? Que trate de guardar pruebas. Un correo electrónico. Yo siempre les digo, si por ejemplo tu empleador te dijo, te voy a cambiar el contrato, te voy a dar estas funciones, estimado, en atención a la reunión que sostuvimos hoy a tal hora, en la cual usted me indicó lo siguiente, quisiera decirle esto, es prueba. Esa prueba es válida para que yo la pueda presentar en un tribunal. Pero si el empleador a mí no me responde, mejor. Oye, y además de ese, ¿qué otros casos de ley Carín hoy día te ha tocado tramitar? ¿Te ha tocado? Porque hay de repente sutilezas que son tremendamente incómodas, sobre todo para las mujeres, y que muchas veces uno se lo guarda. De repente, no sé, te estoy hablando de alguna exigencia de vestuario, por ejemplo, que he escuchado. Mira, yo tengo un caso, no voy a decir de dónde, ya lo terminamos. Ella volvió de su postnatal después de ser una persona que suplía a su jefatura, con esa confianza. Wow. Ella tenía todas las atribuciones que su jefatura, era una excelente, sigue siendo una excelente trabajadora, es una excelente trabajadora, pero fue mamá. Y a su jefa eso no le gustó. Y entonces cuando ella retorna y pide sus derechos maternales como el pago de la sala cuna, comienza la ofensa. La cambiaron de oficina, la dejaron en una silla que ni siquiera se podía sentar. Su jefatura le decía palabras tan hostiles como gorda, que quedaste guatona después de la guagua. ¿Cuándo vayas a meterte en el gimnasio? Oye, pareciste talibana con esa bufanda. Oye, te pusiste negra. Entonces, tú dices, ¿en qué minuto pasamos a esto? ¿Por qué a mí? Y desde ahí hay muchos casos, sobre todo el acoso laboral. Después de que las mujeres vuelven de su postnatal, se ve mucho en el tema de las funciones. O a mí me quitan mis funciones y dejan a quien hace mi reemplazo, o me llenan de funciones que ni siquiera son de mi perfil de cargo. Y ahí está el punto, porque hoy día nosotros tenemos que trabajar consejo de género.
Es importante que los tribunales van avanzando también en el sesgo de género cada vez más. Entonces, hay mucha discriminación por el solo hecho de ser mujer y más aún por el solo hecho de ser mamá. Y ahí particularmente a mí me tocó también vivir una situación muy incómoda cuando fui mamá. Yo estaba trabajando en una empresa X, no voy a decir cuál, pero yo estaba con una negociación de aumento de sueldo lista, con una promesa de que en tal mes se iba a manifestar en mi remuneración este aumento, un aumento que venía ya de un par de años negociando, y estaba listo, estaba aprobado, estaba ya conversadísimo. Y yo quedo embarazada, esto en plena pandemia, y le tengo que ir a informar a mi empleador que yo estaba embarazada, que también ahí hay otro tema respecto como a este miedo a decir estoy embarazada, que de hecho nosotros planificamos el ser padres, queríamos ser padres, pero en el momento en que yo tuve que contarle a mi empleador que yo estaba embarazada, le dije, fue un accidente. Le dije, oye, no sé cómo pasó, pero me quedé embarazada. Y él me dice, tranquila, me dice, felicitaciones, qué rico, y me toma la mano y todo bacán, pero tu aumento, pucha, no va a poder ser. Y ahí, en ese momento, yo me di cuenta de la tremenda penalización al ser madre, y dije, ¿pero cómo? Si yo voy a seguir trabajando, de hecho me acuerdo que le dije, pero si yo voy a seguir siendo la misma profesional de siempre, solo que voy a tener un hijo, te prometo, así, te juro, te prometo que voy a seguir siendo la misma profesional de siempre. Pero bueno, lo vamos a ver, déjame verlo. Me fui de prenatal, volví el postnatal y nunca pasó nada. Eso es muy común, no creo haber sido la única. Súper común, súper común. Eso que te penalizan un montón, te ofrecen grados que después no se cumplen y las entrevistas. Las entrevistas donde, ¿y usted tiene hijos? ¿O quiere tener? ¿Quiere tener? ¿Y quién se los cuida? ¿O quién se los va a cuidar? ¿Y quién es su marido? Cosas que no se pueden hacer en una entrevista. Pero claramente, o sea, no tenemos ninguna sanción para ello. Y claro, tú teniendo, por ejemplo, en tu caso, te ofrecieron un mayor aumento, tú no ibas a ir a denunciar a la inspección del trabajo porque querías mantener la pega. Obvio. Y hay otra cosa que leí hace poco, que algunas empresas modernas están dando el beneficio de congelación de óvulos, como para que ojalá postergues lo más posible la maternidad. Es terrible, es terrible. No, qué rabia, ¿no? Digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero ahí entramos también en un tema que fue muy noticioso, que es la baja de natalidad. Sí. Entonces, ¿cómo quieren que tengamos más hijos si tenemos tantos impedimentos para poder ingresar al mundo laboral? Nos hacen estas propuestas de, oye, eso se está dando mucho en Europa y en Estados Unidos es terrible. En Estados Unidos hay una baja de maternidad que depende de la empresa. Y empresas como Google y todas estas que son como muy modernas y que tecnológicas, es donde más se da también. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que tenemos esta problemática y es una pelea interna nosotros como mujeres. Mayoritariamente yo creo que las mujeres de nuestra edad somos la primera generación de mujeres de nuestras familias que estudiamos en la universidad. Sí. Y que sacamos una carrera profesional. Entonces, estamos constantemente con esa pelea de yo no me quiero quedar en casa porque hice todo este esfuerzo, estoy totalmente endeudada con el CAE, o mis papás se sacaron la miércoles porque nosotros no tuvimos acceso a la gratuidad, tuvimos que quedar endeudados o los papás se tuvieron que quedar endeudados para quedarme en la casa. Y no es malo. Sí. Yo todavía estoy pagando el CAE, de hecho. Yo también. Se lo pago a la tesorería. De hecho, ni siquiera hasta ese mundo llegué. Y que no es malo. O sea, también estas nuevas cosas que han salido de las ¿cómo se llama? Como la Rorro. Ok. ¿Cachai? De que le cocinó el marido, que esta otra que, no, yo vivo para mi marido. Sí. La Pilates wife. Sí, no, y hay una chica, yo el otro día veía TikTok también, una chica que como que vive en una granja, ella fue bailarina y dejó todo por tener 6 hijos. Pero a lo mejor lo quería. Sí. ¿Y por qué tenemos que criticarlo, cierto? Sí. Entonces, entender eso y entender también que hay mujeres que queremos pertenecer al mundo laboral, pero nos están poniendo trabas. O sea, a mí todos los días me dicen, ser mamá con un hijo menor de 2 años es un impedimento para pasar cualquier tipo de entrevista laboral. Porque la primera pregunta ya es castigadora y aunque sea con una sonrisa en la boca, ya sabes que no te van a llamar. Me gustó mucho una frase que me dijiste en la preentrevista que dice, no siempre se puede con todo, pero si quieres hacerlo todo, hazlo a tus tiempos.
La destaqué porque me pareció muy potente y me imagino que es un poco lo que tú buscas inspirar en tu cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. A los tiempos, no creo que a veces buscamos ser perfectas y no podemos ser perfectas. A todas las mamás no se les da la maternidad. A mí la maternidad no se me da. O sea, yo debo decirlo. A mí cuando me preguntan, Somos dos. Nicole, ¿pero tú siempre quisiste ser mamá? Nunca. No estaba en mis planes ser mamá. Tampoco fui mamá joven. No, yo me sentía adolescente. O sea, yo cuando le conté a mi papá era como que... ¿Qué mi papá qué me va a decir? Tenía 28 años. Claro. Entonces, digamos que no era muy joven. Ok. Pero no estaba en mis proyecciones ser mamá. Me cuesta ser mamá. No es algo que se me dé. Y hoy día tenemos también un tema de la crianza respetuosa. ¿Y cuál es el límite de la crianza respetuosa con el respeto a nosotros mismos? Y creo que también somos esta generación que no queremos cometer los errores que cometían nuestros padres, entonces estamos totalmente ahí como, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Si funciona, no funciona, entonces la maternidad no se me da. A mí no se me da, a mí me cuesta un montón la maternidad. Entonces de a poco he tenido que ir aprendiendo que si quiero en sí poder lograr llevarlo todo y hacer todo lo que quiero hacer, tiene que ser a los tiempos. Sí. No, ¿para qué me voy a estresar? Pero igual no fuiste mamá tan Fui joven mayor. ya. Fuiste mamá súper joven. O sea, convengamos que en los tiempos de hoy día tener 28 años y ser mamá es ser súper joven. Sí. Y ahí hay otro tema, porque también en las mujeres, a propósito de lo que hemos hablado de lo laboral, están postergando esta maternidad y hoy día cada vez uno ve más en las redes sociales mujeres que están en tratamientos de fertilidad súper dolorosos, súper costosos, tremendamente difíciles a nivel emocional y es producto de que postergaron y dejaron pasar mucho tiempo para esta realización laboral, profesional, y cuando ya estaba todas las condiciones dadas, entre comillas, porque nunca lo están, no pueden. Efectivo. Es un tema es difícil. O sea, yo digo que yo era mamá joven porque yo tenía mis 2 primas. Un beso para ellas. Fue mamá a los 18 y a los 20. Ah, ya, entonces no, yo era pero la prima, ya, soy eso- la prima mayor. Entonces, Claro. de verdad, la prima mayor todavía no ¿Qué tiene onda? hijos. Ella. Era algo que se tocaba ahí. Pero sí, o sea, a mí cuando yo me cargaba recomendaciones de maternidad, pero la recomendación que hago a las que La recomendación quieren, que nadie me pidió, pero que la voy a dar igual. que siempre la voy a dar es como aplázalo. Desarróllate, sale, viaja, haz lo que tú quieras hacer. Yo sí tengo en ese sentido una tranquilidad. Yo disfruté mi juventud un montón. Tal vez no viajé, no conocí lugares, pero que la disfruté y la carreteé, oye, que la pasé bien. Y entonces hoy día mi panorama es de verdad quedarme con los chiquillos el fin de semana, ojalá viendo una película y ojalá que se queden quietos la hora y media que dura la película y tenerles unas ramitas para que queden ahí, ¿cachai? Claro. Entonces, es difícil porque hay muchas mujeres, tengo casos cercanos, conocidos también, donde profesionalmente por poder optar a mayor reconocimiento y que no está mal porque los hombres lo hacen todos los días, y estos procesos son súper dolorosos. Son súper dolorosos. Y una mujer que además tiene que pasar por el tema del in vitro y tiene que trabajar y tiene una pérdida, es una mujer con constante licencia. Pero la mujer. Exacto. Entonces, los embarazos que no son viables. Entonces, hoy día tenemos mucha carga, que antiguamente a lo mejor también estaba, pero no lo podíamos ver porque no teníamos redes sociales. Hoy día yo sé lo que está haciendo mi vecino. Sí. Antes no lo sabía. Entonces, desde ahí, el tema de la maternidad, creo que nosotros debemos elegir el mejor momento y los que no podemos elegir el mejor momento va a llegar tal vez en el mejor momento. La maternidad debe ser deseada. Creo que ese es el punto culmine para todas las mujeres. No debiésemos juzgar a la que no quiere ser mamá y tampoco debiésemos juzgar a la que sí quiere ser mamá. Y la que sí quiere, ojalá que se le den las condiciones para que pueda ejercer una maternidad tranquila, no sobreexigida y que no pase los límites saludables de su estilo de vida, que pueda tener tiempo para el autocuidado también y que no se le vaya la vida siendo mamá y profesional. ¿Y dónde queda la mujer? La mujer, sí. Hay que darse el tiempo para ser uno y cuesta. Cuesta porque tenemos tantas cosas que hacer durante el día que la verdad se nos va la vida
son de los otros, de terceros. Entonces, darse ese minuto de poder decir, aquí voy a parar un poco, me voy a, como esos videos que, o sea, tú me dices qué es lo que a mí me gusta hacer si soy mamá de 3, o voy a entrar al baño y llorar. Ese es mi panorama, o sea, ¿cómo no voy a tener un minuto para mí? Yo tengo 90 segundos mientras me estoy duchando de llorar tranquila. Obvio. Y nos reímos de eso, pero a todas nos pasa. Sí. O sea, qué difícil es la maternidad. Sí. Y dicho eso, quería llevarte a la última pregunta de este podcast, que es, ¿cuál es tu definición de éxito y qué te gustaría inspirar en las demás mujeres que te siguen, en tus seguidoras, las personas que van a escuchar este podcast, a propósito de esa definición? Wow, la definición de éxito creo que siempre la cambio. Creo que siempre la cambio. Primero, cada uno tiene que tener su propia definición, bajo los estándares y convicciones que tiene de su propia vida. Para mí, yo soy una mujer súper exitosa. Oye, yo lloro aquí, es de la parte donde no tengo que llorar. Pero yo puedo estar todos los días con mi hijo. Ahora estaban enfermos y poder dejarlos en la casa y tengo que volver a cuidarlos. Poder tener una red de apoyo que me pueda ayudar y apoyar a que yo pueda seguir creciendo. Eso es para mí el éxito, ser feliz. Aunque llore, aunque esté días que como colapso, poder ejercer lo que estudié, hacerlo porque me llena el alma, que me guste mi trabajo, trabajar con las personas que yo quiero trabajar, poder estar con las personas que yo quiero estar, tener mi familia, mis amigos y rodearme de gente que me nutre, para mí es ser exitoso. Las cuestiones materiales van y vienen. Podemos construir y en un minuto perderlo todo. Pero si tenemos la tranquilidad en el alma de que estamos bien y tenemos a una red de apoyo que va a estar ahí para cuando nosotros nos caigamos, creo que es mi definición del éxito. Qué lindo y encuentro que es tremendamente inspirador y eso también es lo que me motivó a tenerte en este podcast como primera invitada de un proyecto que están haciendo. Me siento muy honrada de haberte tenido aquí. Siento que nos diste lecciones súper valiosas también de poder compatibilizar esto de ser mamá, de ser una profesional tremendamente exitosa, reconocida, un producto talquino de calidad. Me gustaría que pudieras cerrar con un mensaje para las mujeres que ven en ti una historia inspiradora, que a lo mejor quieren comenzar a avanzar en un camino similar al tuyo y que se sienten identificadas con tu definición del éxito. ¿Qué les dirías? Yo les diría, dale, a tu cámara, cámara 2. No importa cuál, ni cómo, ni qué hiciste en el pasado, ni lo que viene en tu mochila, porque siempre uno puede sanar y construir desde lo que no nos dieron para construir. Tenemos la herramienta, tú tienes las herramientas, tienes que atreverte, porque nada define quién somos y quién seremos en el futuro. Nadie nos puede decir, oye, tú fuiste esto, tú hacías esto. Oye, a mí siempre me dicen eso. ¿Supieran quién era la Nicole? ¿Supieran cómo era la Nicole antes? ¿Sabes qué? Me encantaría que todo el mundo supiera. Mira de quién te burlaste. Claro, ¿cachai? Yo soy una creyente de que podemos cambiar y podemos construir lo que nosotros queremos construir. Maravilloso. Hay que tener hábitos, hay que tener pensamientos, hay que tener la posibilidad y la creencia y el querer salir adelante. Porque muchos te van a decir que no podía. Muchos van a decir que no tienen las capacidades. A mí me dijeron que yo mejor fuera educadora de párvulo, ¿cómo iba a ser abogada? Y aquí estoy, sí, haciendo lo que me gusta. Y esa es una de las cosas lindas que tiene la maternidad también, que es un tremendo motor para poder avanzar. Y me gusta mucho una frase que ya es muy viral y todo, pero dice, si me conociste antes de ser mamá, entonces no me conoces. Efectivamente, no me conoces nada porque la maternidad nos da el impulso, nos da la posibilidad de hacer algo por otros. Y cuando aprendemos a hacer algo por otros y no ponerme a mí siempre delante, pucha que puedo trabajar la empatía de una manera tan grande. Así que no, mi llamado es que si tienes esa posibilidad, y de hecho si estás criando, el hijo que estás formando, hija que estás formando, va a atravesar etapas y tienes que estar en esas etapas. Pero no porque haya cometido un error, lo va a definir para el día de mañana. Me encanta. Muchísimas gracias, Nicole.
Ha sido una entrevista muy enriquecedora, te agradezco el haber estado en este capítulo y si llegaste hasta el final te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, a que nos vayas siguiendo en las redes sociales porque vamos a estar todas las semanas conversando con un nuevo personaje, conociendo historias de gente común y valiente. Nos vemos.